buenas tardes. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria que corresponde al día de hoy, 6 de junio del año 2017, solicito al secretario ejecutivo se sirva a pasar lista de asistencia y verificación del quórum. Con mucho gusto, comisionado presidente, señoras comisionadas, buenas tardes. Como lo instruye el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias. Muchas gracias, secretario. Solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 14 horas en punto del día de hoy, martes 6 de junio del año 2017, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo que dé lectura al orden del día. Con su venia, comisionado presidente, el orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 22 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 709, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Recurso de revisión 736, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Recurso de revisión 742, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 745, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Teapa, Tabasco. Recurso de revisión 751, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 754, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Teapa, Tabasco. Recurso de revisión 760, diagonal 2017, ponencia 1, promovido... Un paréntesis. Perdón. Es de Tenosique, Tabasco, el 754. ¿Tenosique, Tabasco? Sí, por favor. Ok. Adelante. Tenosique, Tabasco. Perfecto. Recurso de revisión 760, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Teapa, Tabasco. Recurso de revisión 772, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 781, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 784, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 790, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. Y por último, el recurso de revisión 808, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Muy bien. Como punto número 6, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 692, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 728, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 764, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 773, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 788, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 800, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Servicio Estatal de Empleo. Recurso de revisión 803, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Recurso de revisión 815, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Recurso de revisión 818, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Recurso de revisión 821, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Recurso de revisión DAI 839, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista.
y el recurso de revisión DAI, diagonal 851, diagonal 2017, ponencia 2, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. Como punto número 7, tenemos proyectos a cargo de la ponencia. Perdón. Creo que hubo una omisión. El recurso DAI 839 contra el Verde Ecologista. Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista. ¿Ya lo anunciaste? Sí, fue el primer DAI. Son 12, ¿no? Son 12, el primer DAI es el 839 y el que sigue es el 851. Es Emiliano Zapata. Exactamente, Emiliano Zapata, correcto. Como punto número 7, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión DAI, diagonal 852, diagonal 2017, ponencia 3, promovida en contra de la Secretaría de Salud. Recurso de revisión DAI 861, diagonal 2017, ponencia 3, promovida en contra de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Recurso de revisión DAI 864, diagonal 2017, ponencia 3, promovida en contra del Instituto Estatal de las Mujeres. Recurso de revisión DAI, diagonal 867, diagonal 2017, ponencia 3, promovida en contra de la Secretaría de Gobierno. Recurso de revisión DAI, diagonal 882, diagonal 2017, ponencia 3, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión DAI, diagonal 888, diagonal 2017, ponencia 3, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Huimanguillo, Tabasco. Y por último, recurso de revisión DAI, diagonal 897, diagonal 2017, ponencia 3, promovida en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como punto número 8, asuntos generales, y como punto número 9, clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el cuarto, que se refiere a la aprobación, en su caso, del acta de sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo del año 2017, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa de su lectura y con ello la aprobación del acta que se señala, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del Pleno la propuesta referida. Con mucho gusto, comisionado. En votación económica se somete a consideración de este Pleno la propuesta de dispensa a la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referido por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobada la dispensa a la lectura y con ello la aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo del año en curso, con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el quinto, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. En estos momentos vamos a concederle el voz a la comisionada titular de la ponencia número 1 para que exponga los recursos de revisión que se presentan a este pleno. Tiene usted el uso de la voz, honorable comisionada. Muchas gracias, comisionado presidente. Comisionada Leida, buenas tardes. Buenas tardes, comisionada Tere. Tardes. Buenas tardes a todos los asistentes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en esta sesión. Presento a consideración del Pleno 12 proyectos de recursos de revisión que fueron turnados en su momento y en esta ocasión les presento el proyecto final de cada uno de ellos. El primer recurso es el recurso 709-2017 que fue interpuesto por quien dijo llamarse Don Barrigón Onassis. Esta persona le requirió a la Secretaría de Educación el oficio donde la Dirección General de Administración ordena el pago o dispersión de la compensación otorgada a los trabajadores de base estatales y federales de las quincenas del mes de enero y febrero del año 2017 a la Dirección de Control y Procesos de Nómina. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en el que le adjuntó al particular 5 documentos que se refieren a oficios signados por los titulares de las direcciones de recursos humanos, Dirección de Proceso y Control de Nómina, Dirección de Recursos Financieros, Dirección de Recursos Materiales y Dirección General de Administración, quienes fueron claros, uniformes y contestes en sus respuestas al precisar que ese documento requerido no obra en sus archivos por no haberse generado el mismo. Y con base en ello, el sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad. El particular se inconforma porque considera que no se agotó el procedimiento de búsqueda exhaustiva que mandata nuestra norma legal. En ese sentido, nosotros procedimos a realizar el análisis de la
del recurso de revisión conforme a los alegatos vertidos por el particular y conforme a la actuación del sujeto obligado, y concluimos que efectivamente le asiste la razón al sujeto obligado. No era necesario convocar al Comité de Transparencia porque fue una respuesta clara, precisa y directa, en el sentido de que no existe la información porque no se ha generado. Por lo tanto, sería ocioso convocar al comité a realizar una búsqueda de un documento que pues, no ha nacido a la vida administrativa, ¿no? Me refiero en ese sentido a las comunicaciones oficiales. Por lo tanto, los informes rendidos por los servidores públicos antes señalados, como son los directores de las áreas mencionadas, tienen pleno valor probatorio por haber sido emitidos por servidores públicos en el ejercicio de sus atribuciones y con ello cumplen con los requisitos que señala nuestro Código Procesal Penal para poder otorgarles eficacia jurídica. Y por ello se propone confirmar este recurso de revisión, la actuación del sujeto obligado. En el recurso 736-2017, quien dijo llamarse Miguel González Garrido, peticionó a la Secretaría de Salud lo siguiente: solicito copia escaneada del reporte de accidente de la ambulancia Ford 2012, número económico CEP 00-2647 de esa secretaría. Como ustedes recordarán, comisionados, este es un tema que nos han pedido en varias ocasiones a la Secretaría de Salud, el accidente que tuvo una ambulancia el año pasado, ¿no? Bien, en esta ocasión el sujeto obligado se declaró incompetente para atender la solicitud. El particular precisamente se inconforma por esta declaratoria de incompetencia. Durante la substanciación del recurso comparece también el sujeto obligado y reitera su postura inicial y además señala que no fue necesario convocar al Comité de Transparencia porque se trata de una notoria incompetencia y que en ese tenor este órgano garante no ha emitido un criterio formal que obligue a los sujetos obligados, valga la redundancia, de tener que convocar a un comité. Ante la notoria incompetencia no hay un criterio y por ello directamente las unidades pueden emitir una declaratoria de incompetencia. Además de que el documento pedido, que se trata del reporte de accidente, le corresponde a la Fiscalía y no a ellos como sujeto obligado. Bien, visto este panorama de hechos, advertimos que el reporte de accidente de la ambulancia, para empezar, atrajimos varios asuntos como hechos notorios para poder establecer la competencia del sujeto obligado. En el proyecto que les presento aparecen 7 recursos de revisión que en su momento las 3 ponencias hemos atendido, hemos resuelto, en donde ha estado involucrado este sujeto obligado y principalmente el tema del recurso, que lo es la situación que guarda la ambulancia. En estos 7 asuntos que atrajimos para este asunto para resolver, advertimos que en todos ellos se admitió la competencia. Es decir, el sujeto obligado en esencia reconoce que la ambulancia de la que se requiere información forma parte del inventario de la Secretaría, que tuvo un accidente, que hay investigación penal, que hay inclusive en una de las preguntas dio a conocer la póliza de seguro que comprende, pues que abarca por cualquier contingencia de tránsito que pudiera tener la ambulancia. En fin, no puede declinar la competencia para la atención de este asunto. Ese es como en primera instancia. En segundo, advertimos que la incompetencia emitida por el sujeto obligado fue emitida de manera unilateral, no se siguió el procedimiento que la ley señala, que consiste en darle intervención al Comité de Transparencia, que como hemos visto es un órgano colegiado que entre otras atribuciones tiene la de modificar, confirmar o revocar las determinaciones de incompetencia que señalen las unidades de transparencia. Y en ese tenor es evidente que es desafortunada la actuación de señalar que la notoria incompetencia solamente le corresponde a la unidad. Y en ese sentido me quiero detener. Precisamente fue un alegato que emitió el sujeto obligado para defender la actuación unilateral de la unidad de transparencia. No existe un criterio formal por parte de este órgano garante. Aquí, en este sentido, quiero comentarles que si bien es cierto, me asiste la razón en el tenor de que el comité compilador de criterios de este instituto no ha emitido un criterio formal de respecto de esta situación, plenariamente aquí lo hemos hecho saber en diversos asuntos que se han resuelto,
que el instituto, como intérprete de esta norma, que es el artículo 45, fracción primera, entre los asuntos que ha resuelto, ha determinado que en todas las competencias o notorias incompetencias, forzosamente tiene que intervenir el Comité de Transparencia. Porque la ley es clara en su artículo 48, no distingue, bueno, en los de notoria incompetencia no interviene el comité y en los de incompetencias solitas sí interviene el comité. La ley es clara y hay un principio de derecho que donde la ley no distingue, nosotros no tenemos por qué distinguir. El 48 señala que es obligación de los comités de transparencia, fracción segunda, me quiero detener, confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados. Es decir, este precepto no distingue incompetencias y no trae incompetencia. Entonces, si no hay distinción, no tenemos nosotros por qué dividir el estudio de la incompetencia y decir, en estos casos el comité y en estos casos la unidad. No, el criterio de ese instituto en sesiones plenarias, que ha sido adoptado en varias sentencias que hemos aprobado, ha sido del tenor que debe ser ante el Comité de Transparencia, que debe seguirse el procedimiento de incompetencia. Por todo lo anterior, se revoca este recurso de revisión. En el recurso 742-2017, quien dijo llamarse María Hernández Hernández, le solicitó al Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco, cuánto se pagó en 2016 y 2017 en el programa Empleo Temporal, desglosado por concepto pagado y beneficiarios de esos pagos. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en el que le dijo que era pública la información y que además se encontrara previamente publicada en el portal de transparencia de dicho sujeto obligado, para lo cual proporcionó una dirección electrónica. El particular se inconforma porque señala que lo que le entregaron no corresponde con lo solicitado y además le dictaron un acuerdo que tampoco corresponde a su solicitud. Procedimos a realizar el análisis correspondiente y advertimos que le asiste la razón al particular. Efectivamente, se le notificó un acuerdo de disponibilidad, pero del contenido de este proveído se advirtió que el folio de la solicitud es uno totalmente distinto al que dio origen a este recurso. Inclusive, aunque la solicitud es similar, porque en este otro folio que se entregó en este proveído, se señala que la solicitud es sobre recibos de pago de empleo temporal 2016 y 2017, muy parecido al pedimento de este recurso, pero al revisar el link, el domicilio, la dirección electrónica, se refiere al programa de mecanización agrícola. O sea, tampoco tiene nada que ver. O sea, aparte de que el acuerdo, la solicitud que se invoca en el acuerdo es uno, la respuesta otorgada en el link es otro. Entonces, el proveído de respuesta que entregó el sujeto obligado en nada atiende el pedimento informativo. Por lo tanto, es claro que se revoca esta actuación del sujeto obligado. Procedimos a hacer una revisión a su portal de transparencia a efecto de constatar si tiene algo publicado, toda vez que lo requerido forma parte de las obligaciones de transparencia, como pueden ser los padrones de beneficiario, un programa social, y encontramos precisamente en su portal que solamente existe en el cuarto trimestre de 2016 un listado de personas a quienes se les contrató mediante el programa de empleo temporal denominado limpieza y mantenimiento, infraestructura local, parque de convivencia. Y en este listado aparece el nombre de los beneficiarios, el monto del recurso o beneficio de apoyo. Así tenemos que se les pagó 3,360 pesos y aparece la unidad en la cual realizó este empleo temporal y viene el sexo, porque así lo señala como un requisito los lineamientos. Esta información podría ser apta, sin embargo, únicamente se encuentra publicado el cuarto trimestre de 2016. Es decir, esta evidencia, este hecho notorio nos permite presumir que el sujeto obligado tiene la información bajo su poder y en ese tenor pues deberá pronunciarse al momento de rendir el informe de cumplimiento de esta sentencia. En el recurso 745-2017, quien dijo llamarse Andrés Gómez, requirió al municipio de Tiapa, Tabasco, lo siguiente: copia en versión electrónica de los recibos de la dieta mensual
que han percibido los regidores de ese ayuntamiento durante los meses de enero y febrero de 2017, por regidor, y señala que hay 12 regidores. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en donde le proporcionó la información al particular. Este se inconforma porque considera que no está todo lo requerido, todo el personal, que únicamente se señalan a dos regidores y no lo que él peticionó, que fueron a todos los regidores. Analizamos la información y evidentemente advertimos que, de acuerdo a su portal de transparencia, aparece que el cabildo lo integran 12 regidores. Que el particular peticionó una expresión documental totalmente identificable, como lo son los recibos de pago. Y lo que hizo el sujeto obligado fue proporcionar un documento ex profeso en donde extrajo los datos del interés del particular de los recibos de pago, aun cuando el pedimento fue claro que fue requerir los recibos de pago. Y además, tal cual lo señaló el particular, no se pronunció respecto de los 10 regidores que también integran el cabildo. Por lo tanto, pero además, al no atenderse a la expresión documental que fueron los recibos de pago, es evidente que en ese caso se tiene que convocar al Comité de Transparencia, porque es de todos sabidos que en el proceso de clasificación de una información como confidencial, la actuación del comité es de gran valía. Por lo tanto, la propuesta que tengo aquí es revocar esta actuación para efectos de que se atienda el pedimento del particular en los términos requeridos. En el recurso 751-2017, quien dijo llamarse Lorena Fuentes, peticionó a Tenosique, Tabasco, lo siguiente: copia escaneada del avalúo realizado para la compra de los predios adquiridos durante el año 2016. También este ha sido un tema recurrente, lo de los predios de Tenosique, ¿no? Aquí el sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad y le adjuntó a su proveído un avalúo en el que en la foja 2 se testó información que no sabemos qué información es porque no hay descripción de lo testado, nada más aparece en blanco y no sabemos qué había, ¿no? El particular precisamente se inconforma por esta situación y señala la falta de eficiencia o insuficiencia de la fundamentación y o motivación en la respuesta, ya que simplemente anexan un avalúo sin señalar a qué área se le solicitó ni qué área lo proporcionó. Y sí, es el único avalúo que se hizo en 2016, tomando en cuenta que se compraron 2 terrenos. Y como podemos advertir, ya cada vez los alegatos son más certeros, más específicos y más claros, vaya. Bien, analizamos la respuesta otorgada por el sujeto obligado y advertimos que le asiste la razón en una porción de su alegato al particular cuando señala la falta de eficiencia o insuficiencia de la motivación, toda vez que el avalúo proporcionado se encuentra testado sin precisión alguna de qué fue lo que se testó. No existe evidencia alguna de que el Comité de Transparencia se hubiera pronunciado, que hubiera clasificado la información como confidencial, ni tampoco se precisó qué datos personales tienen que ser testados. Por lo tanto, y mejor dicho, la actuación de la unidad fue unilateral. Y aquí yo creo que es otro tema para un criterio que tenemos que invocar. A todos los acuerdos que en una unidad de transparencia emita se le tiene que adjuntar la respuesta del enlace. Siempre, no simplemente decir yo como unidad atiendo y doy respuesta, pero no sabemos cuál fue el sentir del titular del área responsable. Entonces aquí yo creo que es un material para que aquí los integrantes del comité que tenemos de este órgano garante se considere, ¿no? El hecho de que se adjunte a las respuestas, a los acuerdos de respuesta que emiten unidades de transparencia, los oficios de las áreas responsables. Bien. Por un lado, entonces tenemos que en ese sentido es fundado este alegato. Ahora bien, el particular alude que se compraron 2 terrenos, ¿no? Evidencia como prueba, porque aquí se ofreció una prueba, un extracto de un acta, parece sí, de un acta del propio Cabildo, el acta número 27, en donde se trata del presupuesto de egresos del municipio y donde se advierte que se presupuestó la adquisición de un terreno. Ustedes saben que el hacer un presupuesto no significa que ya se compró el terreno.
Puede ser que sí lo compró, puede ser que todavía está en pagos y no tiene la escritura, puede ser que realizó el trato pero no lo ha formalizado o no le han entregado las escrituras. Bueno, puede suceder una serie de cuestiones, de supuestos, que no está a la imaginación del lector, sino que debe haber certeza en la respuesta del sujeto obligado. En ese tenor no hubo pronunciamiento del sujeto obligado. Máxime que, como les comentaba, existe la evidencia documental proporcionada por el propio particular y en ese tenor se tiene que pronunciar este sujeto obligado. Y evidentemente, pues se revoca la actuación de este ayuntamiento. En el recurso 754-2017, Víctor Pérez López le requirió a Tenosique Tabasco la nómina completa de todo el personal del mes de febrero de este año, 2017, que incluya todas las percepciones que recibe cada funcionario. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en el que hizo llegar la nómina del ayuntamiento de Tenosique. El particular se inconforma y señala lo siguiente: entrega de información incompleta. La nómina que presenta no tiene a todo el personal, ya que no coincide con el número total de trabajadores de ese ayuntamiento con una respuesta otorgada en otro folio de solicitud, misma que anexó a su alegato. Además, también señala que lo que ganan los directores no coincide con lo que aparece publicado en el tabulador de sueldos que tiene publicado el propio sujeto obligado en su portal de transparencia. Pues bien, en base a esto procedimos a analizar la información proporcionada por el sujeto obligado. Y efectivamente, tal como lo argumentó el particular, analizamos las pruebas ofrecidas por esta persona y efectivamente aparece un número de trabajadores que dio a conocer en ese otro folio que no coincide con la nómina presentada en esta respuesta. Segundo, al descargar la información del propio portal de transparencia se advierte que no es legible. Es descargable, más no legible. Imagínense, ni con lupa lo pude ver. Parecen hormiguitas aplastadas, porque realmente era, yo creo que letra 3, tamaño 3. Y si la queríamos ampliar en la pantalla para poder, se distorsiona. O sea, no fue posible advertir los montos. Los conceptos sí los pudimos, se aprecian, pero ya el desglose es difícil poder identificar, y eso no estamos hablando de una calidad buena que no permite al lector leer con facilidad o comprender lo que se está proporcionando. Pero además, la forma en que se entregó la información no permite advertir dónde termina una hoja y empieza otra, porque empiezan primero los nombres con ciertas prestaciones, luego haciendo otro paquete de hojas donde vienen puros números, entonces no permite vincular, como no están numeradas, si esta hoja continúa, con cuál hoja continúa. Entonces no es factible, además, aun cuando se pudiera ver la información, no sería factible poder enlazar adecuadamente la información. Pero lo que sí pudimos apreciar es que dentro de todo ese listado aparecen las deducciones. Y así pudimos ver que aparece Fonacot, los siguientes rubros: Fonacot, Fonacot 2, Aseguradora Atlas, Mueblería de los Ríos, Fincrece SADCB, Atenas SADCB, Aprecia Financiera, Préstamo a corto plazo. ¿Eso qué quiere decir? Que son las deducciones particulares que seguramente algún servidor público utilizó y que por esa razón, mediante convenio entre el ayuntamiento, vía nómina, le hacen los descuentos correspondientes. Y esto es información personal, en los que se requiere forzosamente la autorización de los titulares. Aun cuando aquí no se está vulnerando porque no se entiende la información, pero es evidente que se está existiendo una afectación. Y por si fuera poco, aparte de todo este estudio, encontramos que por lo que respecta a la unidad administrativa, seguridad pública, no aparecen los nombres de los servidores públicos. Pero tampoco existe un acuerdo que restrinja esta difusión de la información. Entonces, por todo ello, es evidente que se revoca la actuación del sujeto obligado. Se les hace en el proyecto el estudio de lo que significa el proceso de clasificación y cómo debe actuar el Comité de Transparencia. En el recurso 760-2017, quien dijo llamarse Salvador Hernández, requirió a Tenosique Tabasco el sueldo total mensual que recibe el presidente municipal, incluyendo todas sus percepciones. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en donde le elaboró un documento
expreso y da a conocer datos de del sueldo del presidente del mes de diciembre. El particular se inconforma porque no entiende la información que le proporcionan, que no está legible. Procedimos a analizar la naturaleza de la información. Advertimos que, pues, como todos sabemos, es información pública que está relacionada con una obligación de transparencia prevista en el artículo 76, fracción octava de nuestra ley local de transparencia. Y también señalamos que en cuanto al ámbito de temporalidad, ha sido criterio no formal, como dirían el otro sujeto obligado, pero ha sido reiterado por este órgano garante que cuando existe ese tipo de imprecisión, se deberá tomar como base, como referencia, la fecha de la presentación de la solicitud. En este sentido, en virtud de que la solicitud se presentó el 7 de marzo, el sujeto obligado debió haber proporcionado la información relativa al mes de febrero de este año respecto del sueldo total mensual que percibe el sujeto obligado. Por lo tanto, evidentemente, se revoca esta actuación para efectos de que se ajuste a los términos señalados en este proyecto de sentencia. En el recurso 772-2017, quien dijo llamarse María Hernández Hernández, solicitó a Tenosique Tabasco la documentación comprobatoria original de la aplicación de los recursos del Fortasec en el año 2016. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad al que adjuntó una serie de documentos consistentes en facturas, en un listado de bienes muebles relativos a cámaras fotográficas, inclusive una especie de póliza que no tiene ese nombre de póliza, pero en donde se advierte el nombre del proveedor, la clave bancaria, se advierte su RFC, entre otros datos personales. El particular se inconforma porque considera que se le entregó de manera incompleta la información y que él pidió la comprobante bancario de todo el año y no solamente de una parte. Analizamos este recurso a la luz de las consideraciones anteriores y advertimos primero, en primer lugar, que de acuerdo a los lineamientos para el otorgamiento de subsidio a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y en su caso a las entidades federativas, Fortasec se refiere al subsidio que se otorga durante el presente ejercicio fiscal a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y en su caso a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública en el ámbito municipal. Es decir, este subsidio se otorga a municipios y estados con la finalidad de buscar la profesionalización, certificación y el equipamiento personal de los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública, ¿sí? De dotarles de infraestructura, de soporte que permita, lógicamente, de mejor manera realizar la labor de seguridad pública que les toca desempeñar. Dentro de esta información, evidentemente, se le hace saber al sujeto obligado que puede existir información de naturaleza reservada, restringida, bajo la medida de reserva y de confidencialidad. De reserva, ¿por qué razón? Porque de darse a conocer el equipamiento policial al que se le dotó a los policías de ese municipio, se puede dar a conocer la capacidad de reacción, la capacidad de fuerza que tiene esas corporaciones para defenderse ante situaciones criminales. Y evidentemente eso operaría en contra del propio municipio, en contra de la propia seguridad de las personas que habitan ese territorio. Por lo tanto, es información que debe ser restringida y debe ser analizada a la luz del artículo 121 de nuestra ley local, específicamente la fracción primera que se refiere a la seguridad pública en general y también la cuarta que se refiere a la seguridad personal. También se analizó que puede contener información confidencial porque, como ya lo vimos, en la respuesta que proporcionó el sujeto obligado, aparecen datos como puede ser el RFC del proveedor, si se trata de una persona física, es un dato que debe ser restringido si no se cuenta con autorización, o también con las claves bancarias, tanto de personas jurídicas colectivas como de personas físicas. Entonces, bajo ese esquema, se hace el estudio en el proyecto y se revoca la actuación del sujeto obligado. En el recurso 781-2017, quien dijo llamarse Mario Calzada,
requirió a Tenosique Tabasco cuál es la ubicación exacta y el uso que se le dará al predio de 650 metros cuadrados comprado durante esta administración, ¿no? Como pueden advertir, está relacionado con el otro que resolvimos hace un momento. Aquí en este caso el sujeto obligado aquí se anexó el oficio del director de administración y textualmente el director de administración dijo lo siguiente: se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos que obran en la dirección y no se encontró la información solicitada. En base a ello, el titular de la Unidad de Transparencia emitió un acuerdo de inexistencia. El particular se inconforma, procedimos a realizar el análisis correspondiente y evidentemente le asiste la razón al particular. La respuesta otorgada por el director de administración, en lugar de generar certidumbre, genera más suspicacia, porque no es una respuesta terminal. El decir, no se encontró la información solicitada, ¿por qué razón? No está diciendo que no se generó, no está diciendo que no se ha adquirido el predio. Puede ser, no se encontró, ¿por qué? Porque está en trámite de firma la escritura, no se encontró porque todavía no se ha suscrito contrato, no se encontró porque se perdió. O sea, ¿por qué no se encontró? No es un concepto que concluya una respuesta, sino al contrario, genera precisamente, como les decía, más dudas y suspicacia de qué fue lo que sucedió. Entonces, en ese tenor, se revoca la actuación del sujeto obligado para que sea un pronunciamiento formal, y en el caso de que no se hubiera contratado, no se hubiera adquirido ese predio, y evidentemente al no adquirirse ese predio, pues no se sabe el uso que se le dará, pues que se pronuncie en ese sentido. También puede suceder, y se lo presentamos aquí en el proyecto, que ya se adquirió, pero no se ha definido, no se ha adoptado una decisión respecto del uso. Es válido también, pero tendría que elaborarse aquí el acuerdo de reserva correspondiente, porque no se ha tomado la decisión final para el uso que se le dará a ese bien. Por todo ello, como evidentemente tendrá intervención el comité, se revoca la actuación del sujeto obligado. En el recurso 784-2017, Mario Calzada le pidió a Tenosique Tabasco versión electrónica del contrato de la OP 099. Bueno, es un asunto similar a lo que hemos resuelto en las 3 ponencias, donde el particular requiere el contrato suscrito entre el ayuntamiento respecto a la contratación de una obra específica. Al igual que en los casos anteriores, hubo un acuerdo de disponibilidad en donde únicamente se le proporciona la carátula del contrato. Evidentemente, la carátula no es el contrato en sí. Además, el alegato del director de administración para entregar únicamente la carátula es en el sentido de que contiene datos personales y no tiene la autorización. Pero no se sigue el procedimiento de clasificación que hemos señalado en sesiones anteriores, de que convocar al comité para que se pronuncie sobre la clasificación de la información y demás. Y por todo ello, pues se revoca esta actuación. En el recurso 790-2017, el recurrente, y no digo el nombre porque realmente es un nombre grosero, pero el recurrente requirió al municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, solicitó el número, nombre y dirección de cada uno de los fraccionamientos que existen en el municipio. No hubo respuesta por parte del sujeto obligado, es el motivo de inconformidad del particular. Nosotros analizamos el reporte del historial del recurso de revisión derivado del sistema Infomex Tabasco y advertimos que efectivamente no existe registro de respuesta alguna. Por lo tanto, se declara fundado este agravio vertido por el particular. En cuanto a la naturaleza de la información, advertimos que la ley que regula lo relativo a la constitución de fraccionamientos es la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio de Tabasco. Esta norma, específicamente en el artículo 181, fracción quinta, define qué debemos entender por fraccionamiento. Y a tal efecto señala que es toda división de un terreno en manzanas y lotes que requiere la apertura de una o más vías públicas, así como la ejecución de obras de urbanización que le permitan la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos de conformidad a la clasificación de fraccionamientos previstos en esta ley. En su artículo 196 se señala que para construir un fraccionamiento es indispensable contar con autorización del ayuntamiento o del consejo municipal, si fuera el caso, ¿no? Para lo cual se tendrá que acreditar una serie de documentos que están detallados en el artículo 203 de ese mismo ordenamiento, y una vez que se analice
toda esta información, se emitirá una resolución en la que se dará a conocer si se autoriza o no se autoriza. Inclusive esta resolución se esquematiza en una licencia de construcción, de fraccionamiento. En ese tenor es claro que es una facultad que le compete estrictamente al ayuntamiento y que puede contar en sus archivos. Por lo tanto, en el estudio de este proyecto se le hace saber al particular que tiene dos opciones, al sujeto obligado. O entrega la expresión documental considerada esta aquel documento donde se contenga la información requerida y evidentemente en este tipo de casos dichos documentos, licencia o la resolución definitiva pueden contener datos personales del fraccionador, como lo puede ser su registro federal de contribuyentes, entre otros datos. Pues digo, no tenemos a la mano una licencia para poder determinar, pero le pedimos al sujeto obligado, le instruimos al sujeto obligado para que analice a través del Comité de Transparencia, o puede optar por atenderle, elaborar un documento expreso en donde deberá atender los 3 requerimientos del particular. ¿Cuántos fraccionamientos, nombre de los fraccionamientos y la ubicación de los mismos? Tiene 2 opciones que se le da libertad al sujeto obligado en ese tema. Y por último, el recurso 808-2017 fue interpuesto por quien dijo llamarse Marlene Leiva en contra de la Secretaría de Educación. Requirió conocer el articulado de la Ley General del Servicio Profesional Docente que señala los derechos y obligaciones a que tiene un maestro que se encuentra a inducción en la CETAP, en la Secretaría de Educación, y deseó saber si estos maestros pueden pertenecer a algún sindicato. Inicialmente, el sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en el que no fue clara su respuesta, y esto motivó a que la particular se inconformara en el sentido de que no se atendió cabalmente cada uno de los puntos que peticionó. Durante la substanciación del recurso de revisión, el sujeto obligado compareció y emitió un acuerdo complementario en donde fue desglosando artículo por artículo cada uno de los requerimientos de la particular. Analizamos esa nueva actuación y advertimos que atiende cada uno de los extremos del requerimiento. Sin embargo, dentro de su informe de alegatos, el sujeto obligado señaló que como no tiene portal, no tiene estrados en su portal de transparencia, por tal motivo lo publicó en el rubro de solicitudes y respuestas. En ese tenor es claro que no se atiende lo previsto en el artículo 39, fracción segunda del reglamento de la ley, que está vigente en esa porción, que señala que el medio oficial de comunicación entre sujetos obligados con particulares deben ser los estrados electrónicos y que estos deberán estar alojados en el portal de transparencia. En ese tenor, pues no es posible convalidar la actuación del sujeto obligado porque la particular no tiene manera de saber que lo que ella pidió se encuentra en ese rubro. Por lo tanto, se modifica para el solo efecto de que esta nueva actuación sea publicada en el sistema Infomex y con ello se concluiría este recurso. Comisionado, con ello culmina mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Por todo lo expuesto por la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, solicito al secretario ejecutivo somete en votación nominal de este Consejo la propuesta de los proyectos de resoluciones presentados. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los A favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución sometidos a votación fueron aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. En desahogo el punto 6º del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia 2 a cargo de la comisionada Leida López Arrasate, se le concede el uso de la voz para dar a conocer la propuesta respectiva. Tiene usted el uso de la voz, honorable comisionada. Gracias, presidente. Comisionada Teresa Luna, buenas tardes. A los que nos acompañan, me permito dar a conocer el listado de 12 proyectos en el sentido a este pleno. Ok, de la siguiente manera. Recurso de revisión 692 en contra del Ayuntamiento de Tenosique se revoca. Recurso de revisión 728 en contra del Ayuntamiento de Tenosique se revoca. El recurso de revisión 764 en contra del Ayuntamiento de Tenosique se revoca. El recurso de revisión 773 en contra del Ayuntamiento de Tenosique se modifica. El recurso de revisión 788 en contra del Ayuntamiento de Tenosique se modifica. El recurso de revisión 800 en contra del Servicio Estatal de Empleo se revoca.
El recurso de revisión 803 en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Morena se revoca. El recurso de revisión 815 en contra de la Secretaría de Salud se revoca. El recurso de revisión 818 en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Morena se sobresee. El recurso de revisión 821 en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Morena se modifica. El DAI 851 en contra del Ayuntamiento de Emiliano Zapata se declara fundado. Y el DAI 839 en contra el Partido Verde Ecologista se revoca. De cual me permito dar cuenta del recurso de revisión DAI 839 en contra del Partido Verde Ecologista en el estado de Tabasco. Aquí solicitaron la versión electrónica del listado de facturas que amparan el ejercicio fiscal de recursos públicos y privados de ese partido del 2010 al 2017, donde se permite conocer por año nombre del proveedor, concepto y monto. Efectivamente, la unidad de transparencia, ese sujeto obligado, emite pues un acuerdo donde señala que a pesar de que el área competente, en este caso es la Secretaría de Finanzas de ese instituto político, revisando los archivos, dice que no encontró listado de facturas correspondiente al periodo que abarca de enero del 2010 al 2014, ni facturas ni monto, y que evidentemente el Comité de Transparencia hace un pronunciamiento de inexistencia de información. Por otro lado, relativo al del 2014 hacia el 2017, señala que manda en un archivo Excel concentrado de cada ejercicio fiscal. Incluso manda el acta de sesión del Comité de Transparencia. Sin embargo, al análisis, evidentemente el agravio dice me están negando la información. En el estudio de fondo, pues efectivamente puede ser muy lógico que pueda existir una inexistencia de información. Sin embargo, sí es una facultad del ente tener la información relativa a la factura, porque ampara precisamente el ejercicio público de las prerrogativas que esa institución política recibe. Sin embargo, al no tenerla, debió haberse declarado la inexistencia y hacer la búsqueda exhaustiva, toda vez que efectivamente en su escrito ellos manifiestan y reconocen que era otra administración y que es muy probable que la información pudiera estar en las partes que integran el partido político. Por otro lado, en el libro Excel que ellos manifiestan no se encuentra información. Efectivamente dan un PDF, que es una cuestión distinta. La información es completa. Y es evidente que al ser declarada la inexistencia, bueno, la ley dice que cuando exista la atribución, en este caso el ente público, el sujeto obligado, tiene la obligatoriedad de volverla a generar o incluso dar a conocerlo a su órgano de control para que inicie un procedimiento de quien, teniendo la obligación de resguardar, custodiar esta información, no lo hizo en su momento procesal oportuno. Por lo tanto, en este sentido, el sentido de esta resolución va en revoca porque pues, no se cumple con los extremos ni el procedimiento de declaración de inexistencia de información. El siguiente recurso es de otro partido político, en este caso del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. El requerimiento informativo dice, me proporcione por mes y dirección la ubicación de este municipio, el contrato de prestación de servicios o contrato de comodato en cada uno de los espectaculares de la campaña de afiliación Morena Tabasco del 2015 al 2016. Efectivamente, la unidad de transparencia emite un acuerdo de disponibilidad y explica que en el caso de los espectaculares es un asunto que en uso de sus facultades maneja la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo de Morena y dar a conocer una circular en donde se le notifica a todos los, digamos, partidos en los diferentes estados de la República. El recurrente dice, bueno, correcto, me estás diciendo que no te compete, que es el CEN de Morena, pero no me estás dando la ubicación, que es lo que yo quería conocer. Entonces,
en el desarrollo del procedimiento, efectivamente, el sujeto obligado emite información complementaria que, por solo ejemplificar, en el 2016 narra aproximadamente 16 espectaculares ubicadas en las diferentes colonias de esta ciudad, por ejemplo, en la carretera a Macuspana, en Dos Montes. El monto mensual es de 12.517. La empresa con que está contratada es GIM Publicidad Exterior SADCB y el periodo dice enero, febrero, marzo. Por poner otro ejemplo, dice Periférico Colonia San Joaquín. El monto que se renta es de 12.517.50 y la empresa es GIM Publicidad Exterior SADCB y solamente se publica esto en febrero y marzo. De tal manera que se da el requerimiento informativo y en razón de este asunto se sobresee este proyecto de resolución. Tenemos de igual forma del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, donde están solicitando se informe cuánto ha recibido de aportación económica Adán Augusto López Hernández como dirigente del partido Morena en el estado de Tabasco para realizar las actividades partidistas desde octubre del 2015 a la presente fecha. Hay un oficio de disponibilidad, llaman ellos, donde dan a conocer que la figura del presidente estatal del partido es de carácter honorario, dicen ellos, con fundamento en el artículo 70 de los estatutos de Morena. El recurrente dice, efectivamente, no corresponde con la información solicitada. En el periodo de alegatos, ellos mandan una información complementaria, donde dan a conocer que efectivamente pues el sujeto obligado, en este caso, en su calidad de presidente del partido, está recibiendo 892,000 pesos por actividades ordinarias del partido y 26,000 pesos para actividades específicas del partido, pero viene evidentemente del Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Se lo da en calidad de presidente del partido, pues, pero el requerimiento informativo se entiende en la lógica jurídica que se requiere a cuánto gana él como dirigente del partido. Nos vamos a revisar los estatutos de ese partido y bueno, entre las cuestiones que se concluye y prevé este cuerpo normativo es que dice que el dirigente del partido recibe aportación económica para la realización de sus tareas en el partido. Incluso señala que no debe de exceder de 30 salarios mínimos. De tal manera que si consideramos el salario mínimo 80 pesos, 84 o algo así, pues esto no rebasa de 2.400 pesos, en el supuesto que así fuese. Pero aquí lo importante es que ese artículo 70 de los estatutos de ese partido en ninguna parte señala de que el cargo de dirigente del partido es de manera honorífica. Por lo tanto, es muy posible que en su calidad de dirigente haya existido una toma de decisión unilateral de decir yo no voy a cobrar, pero eso lo tiene que fundamentar, lo tiene que decir mediante un acuerdo, no mediante un oficio. En razón de ello, se está modificando este proyecto de resolución para que fundado y motivado se pronuncie si recibe la aportación o no la recibe, pero tiene que haber categóricamente una precisión, ¿no? Y en su defecto, pues si no ha recibido alguno, pues también que lo dé a conocer. Pero ya son dos cuestiones distintas de lo que percibe por el IEPCT y quería que honoríficamente, de acuerdo a los estatutos, no lo señalan los estatutos del partido. Por lo tanto, se modifica en ese sentido. Un comentario nada más. Tiene el uso de la voz, comisionada Luna. Nada más para efectos de que se tome nota el comité compilador, que en este caso tenemos un asunto donde un sujeto obligado da respuesta al particular a través de un oficio y no a través de un acuerdo. Y en la sesión anterior, creo, no sé si la pasada o hace dos sesiones, La anterior. dijimos que me gustó una frase que invocó la comisionada Leida en su proyecto.
a toda solicitud deberá recaer un acuerdo de respuesta. Acuerdo, no oficio. Entonces, en ese caso, me gustaría que se tomara en cuenta, se sumara los integrantes del comité compilador para que próximas sesiones podamos emitir un criterio en ese sentido, un criterio formal por parte de este pleno. Gracias. Por último, el recurso de revisión 813, igual en contra del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Aquí piden en versión electrónica el listado de facturas que amparan el ejercicio público y privado ingresado a ese partido del año 2010 al 2017, desglosado por nombre del proveedor, concepto, monto y pago, ¿no? Sí. En respuesta, efectivamente, ellos dan un argumento que además es jurídicamente válido, porque pues, señalan que este partido pues, fue creado en el 2014. Efectivamente ponen un link del portal de transparencia, donde manda lo que se llamaba antes la información mínima de oficio. Y específicamente en el inciso N, que era ingresos, y en el inciso M, que era situación económica, estados financieros y endeudamiento contable. El agravio del recurrente dice, me estás negando la información. El pedimento es facturas del ejercicio público. Efectivamente, hay un acuerdo del Consejo General del IEPCT, donde se da a conocer la integración de Morena como partido político. Es evidente que del 2010 al 2014, pues no va a encontrar porque no existía y no hay el pedimento, no hay la atribución legal para poderle exigir. No hay ni financiamiento todavía. Había financiamiento, eso se entiende. Pero de la parte que sí es importante decir es que la factura pues ampara el ejercicio de los ingresos de las prerrogativas de ese partido. Pero evidentemente cuando revisamos el link a donde nos señalan, nos da un estado financiero que es distinto. El recurrente nos está pidiendo estado financiero. El estado financiero, si bien refleja cómo se gastó, pero pues nada más son rublos de manera general. Y él lo que pidió es la factura que ampare cada peso gastado de las prerrogativas. En razón de ello, pues obviamente que no se está atendiendo el requerimiento informativo, por lo tanto se revoca y tratándose de factura que puedan haber datos personales que tengan que cumplirse con las características que la ley marca de la confidencialidad, pues tienen que aplicar la versión pública de estas facturas. Por lo tanto, se revoca y que se le dé la intervención que legal y competente tenga el Comité de Transparencia. Con ello concluyo mis asuntos. Muchas gracias, comisionada. Realmente es un tema muy importante, la naturaleza de estas preguntas que han estado llegando relacionada con los partidos políticos, los cuales son sujetos obligados y de los pocos sujetos obligados cuyo financiamiento está establecido en una fórmula, en la propia ley, el cual depende precisamente de la unidad de medida de actualización y del padrón electoral, lo cual le permite que su financiamiento público año con año se mantenga actualizado, podemos llamarle, y no está sujeto ni a cabildeo, ni está sujeto a dialogar con el Congreso o con finanzas o las autoridades financieras a nivel nacional, sino que ya por la ley está determinado, amén de que los partidos políticos son de interés público, por lo tanto, pues los recursos que ejercen, la ciudadanía tiene el derecho a saber la manera en cómo se están utilizando por parte de quienes forman los propios partidos políticos, amén de que la información que dan tiene que estar concatenada con los dictámenes de las comisiones de fiscalización que revisan los recursos de los partidos políticos, tanto público y privado, por parte de los órganos electorales, tanto el nacional como el local. Entonces, en este sentido, qué bueno que la población está preguntando estos temas que son de interés público. Habiéndose agotado la explicación que ha dado a conocer la comisionada Leida López Arrasate, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este Consejo los asuntos que se han presentado. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los A Santos. favor.
Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución sometidos a votación fueron aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el punto séptimo, que consiste en las propuestas de los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito presentar a este órgano colegiado los recursos de revisión DAI 852 de 2017 en contra de la Secretaría de Salud, se propone revocar. El 861 en contra de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se propone sobreseer. El 864 en contra del Instituto Estatal de las Mujeres, revocar. El 867 en contra de la Secretaría de Gobierno, confirmar. El 882 en contra del municipio de Tenosique, revocar. El 888 en contra del Ayuntamiento de Huimanguillo, sobreseer. Y el 897 en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se propone confirmar. De estos asuntos me propongo comentar el recurso 852 en contra de la Secretaría de Salud. Aquí le solicitan a Salud el listado de bienes y todo lo existente, un inventario general de todo lo que hay en existencia en el almacén general de la Secretaría. Esa es la pregunta concreta. El titular de la Unidad de Transparencia, el sujeto obligado, emitió un acuerdo de disponibilidad en el que comunica al solicitante consultar el cumplimiento de la fracción 34 del artículo 76 de la Ley de Transparencia del Estado de Tabasco, adjuntando 2 direcciones electrónicas. Alega el solicitante que no le dieron contestación, que se dio el silencio administrativo. En la revisión que se hace por parte del ITAIP, de la ponencia 3, bueno, aquí nosotros podemos observar que el de la revisión que se hace de la actuación del sujeto obligado, de la inconformidad del recurrente, de acuerdo a la fracción sexta del artículo 149 de la ley en la materia, vemos que los links no correspondían. Lo anterior se comprueba en la verificación virtual que da forma oficiosa a través del sistema Infomex Tabasco, donde este órgano garante, en calidad de administrador, revisó el historial de la solicitud y observó que el 13 de abril de 2017, día en que se presentó la solicitud a la Secretaría de Salud, se gestionó los siguientes pasos: iniciar valores, definir plazos, determinar el tipo de respuesta y documentar la respuesta, información en versión pública. Se otorgó contestación al requerimiento informativo del inconforme el 2 de mayo del 2017 a las 15:34 horas, conforme lo dispone el sistema electrónico del uso remoto autorizado de ese instituto. Dado lo anterior, se tuvo a la Secretaría de Salud proporcionando un acuerdo de disponibilidad en tiempo, según plazos citados, de tal suerte que la aseveración planteada por el inconforme resultó infundada, toda vez que la Unidad de Transparencia garantizó la solicitud y al análisis de la misma, acorde con sus facultades, competencias o funciones y conforme a las características físicas del requerimiento informativo, se ajustó al procedimiento establecido por la ley de la materia, actuación del sujeto obligado que otorgó acceso a los documentos generados que están obligados a documentar. Obviamente, en cuanto a la naturaleza de la información requerida, es pública. Se advierte que la exigencia en particular versa sobre lo siguiente: solicito listado de bienes y todo lo existente, es decir, un inventario general sobre todo lo que hay en existencia en el almacén general de la Secretaría. En cuanto a la temporalidad del pedimento, es importante señalar que queda comprendido que el día 1 de enero al 13 de abril de 2017, ya que ha sido criterio sostenido de manera reiterada por este órgano colegiado, que únicamente deberá entregarse aquella información que al día de la presentación de la solicitud se haya generado o tenga en posesión, siendo imposible otorgar información sobre un periodo futuro que evidentemente todavía no ha transcurrido. En esa virtud, cuando el particular pide acceso a documentación pública concreta, determinada y plenamente identificada,
el sujeto obligado debe proporcionar el documento íntegro que específicamente le fue solicitado, tal como se encuentra en sus archivos. Es decir, debe entregarlo sin modificarlo, resumirlo, procesarlo o presentarlo conforme al interés del solicitante. Solamente podrán eliminarse o suprimirse aquellos datos clasificados como reservados o confidenciales por estar en condiciones de aplicar una versión pública cuando ésta sea, vale la redundancia, aplicable por actualizarse alguna de las expresiones legales. Ahora bien, el sujeto obligado remitió el particular al artículo 76, fracción 34 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, denominado Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles en Posesión y Propiedad. Sin embargo, tales previsiones no corresponden para el pedimento informativo del solicitante, que lo que está pidiendo es información del almacén. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define como almacén edificio local donde se depositan géneros de cualquier especie, generalmente mercancías. En ese sentido, lo que proporcionó no corresponde ser el pedimento informativo del recurrente, ya que el almacén es el lugar donde se depositan géneros de cualquier especie, generalmente mercancías, es decir, espacio que resguarda todo tipo de mercancía en existencia, en este caso de la Secretaría de Salud. Así tenemos que el acceso a la información permite identificar particularmente el listado de bienes y todo lo existente a través de un inventario general de todo lo que hay en existencia a la fecha de la presentación de la solicitud en el almacén general con que cuenta esa Secretaría de Salud, situación que no aconteció en especie en virtud de que no fue turnado al área competente que por atribución le corresponde generar, administrar y poseer este tipo de información para estar en posibilidad de atender con certeza legal la solicitud de información. Cabe señalar que en observancia al artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades tienen obligación de emitir actos debidamente fundados y motivados, expresando las razones de derecho y los motivos de hechos considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar un acto de autoridad contra terceros. Los acuerdos que emiten los sujetos obligados en contestación a las solicitudes de información que reciben constituyen precisamente actos de autoridad que indudablemente inciden en la esfera jurídica del gobernado y necesariamente como tal deben satisfacer dicho requisito de legalidad. En este sentido, se propone revocar para que se actúe correctamente, es decir, se admita a trámite la solicitud de información consistente, solicito listado de bienes y todo lo existente, un inventario general de todo lo que hay en existencia en el almacén general de la Secretaría. Turne al área competente el requerimiento informativo a fin de que se localice la información y se proporcione el inventario general de todo lo que hay en existencia en el almacén general de la Secretaría de Mérito del 1 de enero al 13 de abril del 2017. También corresponde emitir acuerdo de disponibilidad en el que de manera fundada y motivada entregue al particular el pedimento informativo que cubra con los extremos de su solicitud. Y por último, la entrega de la información debe realizarse a través que el medio solicitante eligió al momento de formular su solicitud. Por lo tanto, se debe verificar que efectivamente cuando se envía un link sea la información que de manera precisa el solicitante está estableciendo en su pregunta, que fue lo que no aconteció en este caso. Pasamos al siguiente asunto, que es el recurso de revisión 864 en contra del Instituto Estatal de las Mujeres. Aquí vemos que le están solicitando al Instituto Estatal de las Mujeres copia en versión electrónica del diagnóstico sobre violencia contra las mujeres de Tabasco en el 2016. Hay un acuerdo de disponibilidad de información por parte del sujeto obligado y el solicitante alega que
que no se le está entregando la información que está solicitando, que se le están negando y que esa información que le entregan no corresponde con el año solicitado. En el análisis que nosotros hacemos, vemos que en la unidad de transparencia del ente demandado remitió por medio del sistema Infomex Tabasco el acuerdo de disponibilidad de información, por medio del cual comunicó al particular que la documentación de su interés se encontraba en 2 ligas electrónicas. En defensa de su actuación, el ente demandado, al momento de rendir su informe de alegatos, manifestó la información pública que solicita, en este caso, quien dice llamarse José Luis García García, se actualice en nuestra página oficial y se sustituyó el diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres de Tabasco 2016 por el diagnóstico 2013-2014. De igual forma, este Instituto Estatal de las Mujeres no tiene ningún inconveniente en enviarle al solicitante la información del diagnóstico sobre violencia contra las mujeres Tabasco 2016. Es decir, no tenía pues realmente nada que ver los años que estaba entregando con el año que el solicitante estaba pidiendo desde un indicio. Independientemente de lo anterior, al momento de ingresar a las direcciones electrónicas proporcionadas por el ente demandado, se encontró un archivo en formato PDF denominado Tomo 1, Mujeres, Violencia y Salud Reproductiva, haciéndose visibles, que consta de 242 hojas relativo al año 2013-2014. Efectivamente, la información pública corresponde a este tomo que hemos hecho referencia, que refiere a la colección, diagnóstico y representaciones sociales de género sobre la violencia contra las mujeres de Tabasco y ofrece una radiografía general de la realidad descrita por quienes viven cotidianamente las consecuencias de la desigualdad, marginación y exclusión por razones de género. Sin embargo, este diagnóstico abarca el periodo comprendido de los años 2013-2014 y el particular requirió el diagnóstico pero el año 2016. En consecuencia, la información entregada por el Instituto Estatal de las Mujeres no corresponde con lo solicitado, por haberse entregado el diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres de Tabasco de los años 2013 y 2014 y no el del 2016. Por tanto, el ente demandado contraviene lo dispuesto en el artículo 149, fracción quinta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunado a la circunstancia que esta información no es apta para colmar de manera parcial los extremos de la solicitud en materia de este recurso, ya que la respuesta otorgada no se encuentra debidamente fundada y motivada. Por lo tanto, se revoca el acuerdo de disponibilidad de la información que hizo el Instituto Estatal de las Mujeres para los efectos de que se entregue la información que ha requerido el solicitante, que consiste en la copia en versión electrónica del diagnóstico sobre violencia contra las mujeres de Tabasco 2016. Bueno, pues esto es con relación a los temas de la ponencia 3, no haber ningún comentario. Solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este Pleno las propuestas que se han presentado por parte de la ponencia 3. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución sometidos a votación fueron aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el octavo, relativo a asuntos generales. Invito a quien desea hacer uso de la voz. Gracias. Para que pueda tomarlo en consideración, pues únicamente informar que el Estado de Tabasco se mantiene en el 4º lugar en las capturas de línea de información en la plataforma nacional, con 3.612.049 líneas capturadas al día de hoy, según reporta la propia plataforma nacional, quienes la maneja en el Sistema Nacional de Transparencia. Y bueno, pues esto implica también que, por otra parte, se han recibido al día de hoy 13 denuncias por incumplimiento, sobre todo de ayuntamientos que no tienen
según el denunciante, información que por la propia ley deben tener ya publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia o en su portal. En ese sentido, estas denuncias que llegan pasarán parte de la verificación diagnóstico que se está llevando a cabo en estos momentos por parte del órgano garante local, de acuerdo con las propias directrices que ha marcado el Sistema Nacional de Transparencia. Una vez que se han agotado los puntos del orden del día, pido a todos los presentes ponernos de pie. Al no haber más puntos que tratar y siendo las 15 horas con 15 minutos del día de hoy, martes 6 de junio del año 2017, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se convoca para la próxima, que será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el día martes 13 de junio del presente año a las 14 horas en este mismo recinto. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Buenas tardes.